Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es José Andrés Ramírez Duque. Junto a mis compañeros Luis Felipe León Chávez y Juliana Alejandra Romero García, vamos a realizar la evaluación de la política pública de mujer y equidad de género, según lo indicado en la guía para esta última fase del curso. El problema público, violencia e inequidad de género en Facatativá. La política pública de la mujer y equidad de género en Facatativá surge debido a unas desigualdades que aún viven muchas mujeres en nuestro municipio. Aunque Facatativá es un territorio con crecimiento urbano y económico, todavía existen muchas brechas en empleo, educación, salud e incluso en participación política, especialmente para las mujeres rurales, cuidadoras, víctimas de violencia y en general población vulnerable. Además, persisten problemas como la violencia basada en género, la discriminación laboral y la sobrecarga del trabajo eh, de cuidado no remunerado. Frente a esta situación, la política pública busca garantizar mayores oportunidades y una vida digna para las mujeres mediante estrategias orientadas a la prevención de violencias, la autonomía económica, el acceso a educación y salud y el fortalecimiento de la participación y el liderazgo femenino en nuestro municipio. Ahora, hablando de la formulación e implementación de la política pública. Eh, Tenemos todo un ciclo aplicado al caso, el cual hallamos que esta política pública se encuentra actualmente en la etapa de implementación, como la tenemos aquí indicada. Dentro del ciclo de la política pública, como lo acabo de decir, vamos en la etapa de implementación, ya que fue aprobada oficialmente por el Consejo Municipal. Y esto significa que el reto principal ya no es diseñarla como era en un inicio, sino ejecutar acciones planteadas y garantizar resultados reales para todas las mujeres de nuestro municipio. La implementación se desarrolla o se está desarrollando a través de 7 ejes estratégicos, con participación de distintas secretarías y entidades municipales. Además, la política incluye mecanismos de seguimiento y evaluación como indicadores, informes y rendiciones de cuentas. Estas permiten medir avances y corregir posibles dificultades durante como, como su ejecución, durante su etapa de ejecución o durante su ciclo de ejecución. Buenas tardes, tutora Natalia, compañera Juliana, compañero José Andrés. Cordial saludo, mi nombre es Luis Felipe León Chávez, estudiante de quinto semestre de Sociología en la UNAD, adscrito al CIASI Paquirá, y dando continuidad pues a esta breve exposición o explicación de la actividad número 5, que consiste en la apropiación del concepto, de los conceptos de la política pública que hemos elegido. En este caso es la de la política de equidad y género en el municipio de Facatativá. En este sentido, y dando continuidad a la política pública que hemos elegido, tenemos que existir unos actores institucionales y sociales de dicha política, tales como, bueno, actores institucionales tales como la que son la alcaldía municipal, la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, la Comisaría de Familia, la Policía Nacional, el ICBF, como parte de los actores institucionales. Y unos actores sociales y comunitarios, pues como son las organizaciones de mujeres, los líderes comunitarios, los colectivos feministas, y como tal que confluyen. También tenemos que existir una contraposición, por decirlo de alguna manera, entre la participación ciudadana con carácter consultivo versus el carácter vinculante. Dice que consiste en un consejo consultivo de mujeres, su incidencia en decisiones estratégicas es limitada. Según Gómez Calderón, en el 2021, la participación efectiva es esencial para que se logre una legitimidad y una sostenibilidad de las políticas públicas. Es decir, unos espacios participativos con baja incidencia real, o mejor dicho, hay una baja incidencia real en esa participación, una carga de cuidado como barrera de participación. Es decir, pues la carga que tiene la mujer en el hogar, pues que la lleva a tener poca participación en las esferas públicas.
la desigualdad económica que limita la participación sostenida o una participación real, y las barreras culturales en espacios políticos y comunitarios. Pues ya sabemos que estamos en una sociedad pues netamente patriarcal, machista y de una u otra manera misógina, a la cual hacemos parte en Colombia. Al mismo tiempo tenemos, digamos, como objetivo principal de una evaluación crítica, tenemos unos resultados, es decir, una eficacia pues, institucional y un impacto social de esta política pública de género a la que hemos venido hablando a lo largo de este semestre. Tenemos que la evaluación de los resultados evidencia avances administrativos importantes en el diseño de rutas de atención y campañas preventivas, pero también limitaciones significativas en el impacto real sobre las condiciones en la vida de las mujeres de Facatativá y pues, en Colombia en general. Avances administrativos identificados. Tenemos que existe una ruta de atención, un diseño e implementación de rutas institucionales para la atención de víctimas de violencia intrafamiliar y de género, campañas de prevención, es decir, una jornada de sensibilización y procesos participativos dirigidos a mujeres y comunidades en el territorio, articulación nacional, la vinculación entre las entidades nacionales como el ICBF, el Ministerio de Igualdad y de Equidad para respuestas territoriales. Es decir, son esas entidades que están, digamos, llamadas a salvaguardar, digamos, la integridad, la honra pues, de las mujeres, sus derechos como tal. En el impacto social como tal de la política pública a la que nos hemos venido refiriendo, tenemos un contexto nacional, es decir, que la violencia de género es un problema estructural de la nación. De la persistencia de altos niveles de violencia en Facatativá se enmarca en una problemática nacional más amplia, es decir, que no es ajena solamente al municipio de Facatativá, sino que se extrapola a todo el territorio nacional. Tenemos que los datos de 2003 reflejan que las desigualdades de género continúan siendo un desafío estructural que trasciende las capacidades de intervención local. Es decir, que las intervenciones de los estamentos, de las entidades, realmente son ineficientes, son muy paupérrimas. Porque mire que en Facatativá se presentan ya más de 4.600 casos. Solamente en Facatativá, 410 homicidios en Colombia y 35.000 casos de violencia anualmente. Pues por el momento ha sido parte de mi intervención. Ya la compañera Juliana se encarga pues de explicar todo el tema de la política brief, las recomendaciones estratégicas y las conclusiones pertinentes a la política que hemos venido desarrollando. Muchas gracias y saludos cordiales a todos. Bueno, como contexto nacional, en la violencia de género como problema estructural, em, bueno, en los municipios como en Facatativá se evidencia pues obviamente que hay instituciones que tienen rutas de atención, campañas de prevención y también acompañamiento a víctimas. Sin embargo, persisten limitaciones relacionadas con la falta de presupuesto, también la fragmentación institucional y las dificultades para garantizar seguimiento efectivo a los casos. Hay muchísimas mujeres que continúan enfrentando barreras para denunciar a sus agresores pues debido al miedo o dependencia económica o incluso dependencia emocional. Y esto nos demuestra que la existencia formal de una política pública no garantiza automáticamente pues su efectividad. Pues sí, su impacto depende de la articulación entre instituciones, la participación ciudadana y la capacidad real del Estado para responder pues de manera muy, digamos, sostenida. La parte de la participación ciudadana está cumplir pues un papel fundamental en el desarrollo de estas políticas, especialmente pues para las problemáticas sociales como la violencia de género. Las organizaciones sociales, colectivos feministas y pues estas redes comunitarias han contribuido a visibilizar esta problemática y a exigir mayor protección para las víctimas. Y esto es un impacto social hacia esta problemática que no solamente afecta a las víctimas directas, sino también a las familias y comunidades, pues reproduciendo ciclos de inseguridad y miedo y vulnerabilidad social. Como recomendaciones, o más bien propuestas, pues
consideramos necesario fortalecer el presupuesto destinado a la prevención y atención a la violencia de género, pues específicamente en esos tipos de territorios, que pues además también es importante mejorar la articulación entre entidades como la policía o la comisarías de familia, en sectores de la salud y las instituciones judiciales, pues esto con el fin de garantizar pues respuestas más rápidas y efectivas. De igual forma, se recomienda ampliar los programas de educación y sensibilización sobre igualdad de género desde pues, edades tempranas, promoviendo cambios culturales y sostenibles. Obviamente también esto también debe ser un problema que se debe tratar también desde la crianza desde a los niños desde pues, cortas edades, puesto que en muchas ocasiones no hay una tolerancia porque no hay una crianza respetuosa, una crianza enfocada en que se deben respetar a las mujeres, que las mujeres son una pieza fundamental en nuestra sociedad. En la siguiente diapositiva tenemos las recomendaciones estratégicas. Entonces, pues en estas hemos identificado que uno de los principales desafíos no es únicamente la existencia de políticas públicas, sino también esa capacidad de mantenerse activa y efectiva en los territorios. Pues nuestra recomendación en sí está más dirigida al Ministerio de Igualdad, Equidad y a las entidades territoriales encargadas de la implementación de la política de género. También consideramos necesario pues, fortalecer la articulación institucional. Pues actualmente muchas acciones funcionan de forma aislada, lo que genera respuestas fragmentadas frente a las violencias sociales, basadas en el género obviamente. Y finalmente creemos que la transformación no puede depender únicamente de las instituciones, también es necesario fortalecer la participación de las mujeres y las organizaciones comunitarias, promoviendo procesos educativos y culturales que cuestionen los patrones de violencia y desigualdad normalizados históricamente. Pues cuando las políticas públicas logran llegar realmente al territorio, dejan de ser documentos administrativos y se convierten en herramientas de transformación social.